Saludos y bendiciones, queridos amigos, hermanos y familias. Acá te saluda tu hermano Esteban Fuente Alba. Nuevamente nos encontramos en una cápsula preguntas recurrentes. Y la pregunta de hoy es muy importante. ¿Jesús es Dios? ¿Quién es Él realmente? Y deseo responder esta interrogante por medio de 4 verdades. Comenzamos. Número 1. Debemos saber que Jesús no empieza en Belén. Jesús no empieza en Belén. Siempre que pensamos en la persona de Jesús, automáticamente pensamos en el pesebre, en María, en José, en su nacimiento, etcétera, etcétera. Pero la Biblia, cuando nos habla de la persona de Jesús, comienza mucho antes. Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo. Y esto es muy impactante porque el apóstol Juan está conectando su evangelio con Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios. ¿Te das cuenta? Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Él conecta su evangelio con Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y sus palabras, por supuesto, que nos revelan algo muy profundo. Antes de que existiera el mundo, Jesús ya existía. Juan no dice que simplemente Jesús apareció. No, él dice que ya era. Y eso tiene un significado muy claro para todos nosotros. Jesús no comenzó en Belén, Jesús no fue creado, Jesús siempre ha existido. Y esto nos lleva a nuestra siguiente verdad. Número 2, Jesús es eterno. Jesús es eterno. Cuando la Biblia dice, en el principio era el Verbo, está diciendo literalmente, cuando todo comenzó, Jesús ya estaba. Cuando todo comenzó, Jesús ya estaba. El apóstol Juan, un poquitito de cultura bíblica, cuando el apóstol Juan utiliza la palabra principio, usa un término griego pero muy importante. Es un sustantivo que se pronuncia argé. Y este término no se refiere solo a un punto de inicio, escúchalo bien por favor, sino que también se usa como origen, fuente y preeminencia. Cuando Juan dice, en el principio era el Verbo, él no pretende ubicar a Cristo dentro del tiempo, sino antes de él. ¿De qué? Del tiempo. Cuando todo comenzó, él ya existía. Cuando todo comenzó, él ya existía. Es por eso que argé está señalando que Cristo es el origen de toda la creación, pero él mismo no tiene origen. ¿Por qué? Porque pertenece a la eternidad. Y esto nos muestra que Jesús no pertenece a la creación. ¿Por qué? Porque Él está antes de todo. Es por eso que Colosenses capítulo 1 verso 16 dice, en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, parafraseando por supuesto las palabras del apóstol Pablo. Y aquí empieza a crecer la idea. Si Jesús está antes de todo, entonces no es solamente un hombre, y automáticamente pasamos a nuestra tercera verdad. Número 3, Jesús está con Dios. Y vamos bajando unos peldaños para hablar más profundo teológicamente. Es por eso que Juan sigue diciendo, el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. Y esto nos muestra algo muy hermoso. Jesús no está solo. Jesús tiene una relación con el Padre. Observe el texto ahí en su Biblia, en su casita, por favor, porque esto nos presenta algo poderosísimo. Juan está mostrándonos 3 verdades fundamentales. Juan presenta en ese solo verso 1 3 verdades fundamentales. Primero, en el principio era el Verbo. Ahí está la eternidad del Verbo. Y te das cuenta que tiene una V mayúscula, se refiere a Cristo. Segundo, el Verbo era con Dios.
Esa es su distinción personal respecto del Padre. Aparece una conjunción griega con Dios, prosteos, y eso implica una relación íntima, una comunicación cara a cara, una perfecta comunicación. Ahí está su énfasis en esa conjunción griega. Y tercero, y el Verbo era Dios. Ahí nos presenta su completa deidad. Y por supuesto que aquí tenemos una enseñanza teológica importantísima para todos nosotros. Dios no es un Dios solitario, Dios existe en comunión. Dios no es un Dios solitario, Dios existe en comunión. Desde la eternidad existe perfecta comunión entre el Padre y el Hijo. Él ha existido en comunión desde siempre. ¿Será por eso que Él demanda que su iglesia se mantenga siempre unida? ¿Será por eso que su oración fue Padre, que sean uno? Siempre implicando, denotando la comunión, la unión, la unidad unos con otros, el compañerismo. Y esto nos traslada a nuestra cuarta verdad. Número 4, y esta es la verdad más fuerte: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan no se detiene ahí. Juan dice, y el Verbo era Dios. Esto es directo, preciso, notable y muy claro. Jesús no es un ángel, Jesús no es un profeta solamente, Jesús no es una criatura, Jesús es Dios. Y esto, por supuesto, que lo cambia todo, porque si Jesús es Dios, lo que Él dice es verdad absoluta. Lo que Él hace tiene poder divino y lo que Él promete se cumple. Y precisamente porque Él es Dios, también es el Creador. ¿Qué les parece? Jesús es el Creador. San Juan capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Eso significa que Cristo es el agente de la creación. Y aquí la Biblia nos traslada a una verdad aún más profunda. Jesús no es parte del mundo. Jesús hizo el mundo. Jesús no es parte del mundo. Jesús hizo el mundo. Y eso significa que todo lo existente, el cielo, las estrellas, la tierra, usted, yo, todo fue creado por Él. Y como leímos anteriormente en Colosenses 1:16, lo refuerza. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto nos recuerda que toda la creación no solo tiene un autor, sino que tiene un propósito. Escúchalo bien. Toda la creación no solo tiene un autor, sino que tiene un propósito. Todo fue creado por medio de Cristo, pero también todo fue creado para Cristo. Él es el origen y Él es la meta de todo lo que existe. Y ojo con esto, porque esta es una verdad que a mí personalmente me cautiva y te la voy a compartir. La palabra para, que aparece ahí en nuestras Biblias, en nuestra Reina Valera, es una preposición griega muy importante. Es una joya teológica. Es la palabra eis. Y esta palabra implica y denota hacia, propósito, meta y fin. Eis revela que toda la creación se mueve hacia, para Cristo como su propósito final. Maravilloso. Nada de lo que ha sido creado existe para sí mismo. Todo existe para Él. Eis. No lo olvides, una preposición griega, una joya teológica. Y esta verdad, aparte de ser muy fuerte, muy notable, muy cautivadora, es una verdad muy consoladora. Usted y yo no somos un accidente. Usted y yo hemos sido creados por Él, por Cristo, y no solo eso, hemos sido creados para Cristo. Dios te bendiga. Tu hermano Esteban Fuentealba. Chao.